Vas de pie en un autobús, camino a la universidad. Todo parece normal hasta que de repente el conductor frena de forma inesperada. Sin importar cuánto intentes mantenerte en equilibrio, tu cuerpo se inclina hacia adelante. O piensa en un partido de fútbol. El balón permanece completamente quieto hasta que un jugador lo patea y comienza a recorrer la cancha. Incluso cuando lanzas una pelota hacia arriba. Esta siempre termina cayendo al suelo. Son situaciones que vivimos todos los días, o casi todos los días. Pero pocas veces nos detenemos a pensar por qué ocurren. A simple vista parecen hechos comunes, pero en realidad detrás de cada uno de ellos existen principios físicos que explican el cómo y el por qué se mueven estos objetos. ¿Por qué el cuerpo cambia de velocidad? ¿Por qué algunos objetos requieren más esfuerzo para moverlos que otros? Durante muchos años, estas preguntas despertaron la curiosidad de filósofos e incluso científicos que intentaban comprender el comportamiento de la naturaleza. Para comprender esto es necesario entender dos conceptos fundamentales: el concepto de movimiento y la fuerza. El movimiento ocurre cuando un objeto cambia de posición con respecto al tiempo, mientras que una fuerza es un empuje o un jalón capaz de modificar ese movimiento. Cada vez que un automóvil acelera, una persona empuja una caja o una pelota cambia de dirección, existe una fuerza actuando sobre ellos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados y son la base para comprender cómo funciona el mundo físico. Fue precisamente el deseo de explicar esta relación entre el movimiento y las fuerzas lo que llevó a Isaac Newton a formular las leyes del movimiento. Estas leyes marcaron un antes y un después en la historia de la ciencia. Se convirtió en la base para el desarrollo de disciplinas como la ingeniería, la astronomía, la arquitectura y muchas otras áreas de la ciencia. Incluso hoy en día, más de 300 años después, las leyes de Newton siguen utilizándose para diseñar puentes, automóviles, aviones, satélites e incluso en misiones espaciales. Por eso es que en este video aprenderemos qué son las leyes de Newton, cómo explican el movimiento de los cuerpos y cómo son considerados uno de los pilares fundamentales de la física. Ahora que conocemos un poco sobre el origen y la importancia de estas leyes, es momento de analizar una por una y descubrir cómo explican el movimiento. Buenas tardes, mi nombre es David García y yo les explicaré tres de las fuerzas más importantes que son el peso o fuerza de gravedad, la tensión y la fuerza normal. Primero hablaremos del peso, que muchas veces también se conoce como fuerza de gravedad. Esta es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los objetos hacia su centro. Es por eso que siempre que nosotros soltamos algo, este objeto cae hacia abajo. Esa dirección nunca cambia, es decir, el peso siempre apunta verticalmente hacia el centro de la Tierra. Es importante que nosotros no confundamos el peso con la masa. ¿Por qué? Porque la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y no cambia sin importar en dónde nosotros estemos. En cambio, el peso sí depende de la gravedad del lugar. Por ejemplo, una persona podría tener la misma masa en la Tierra y en la Luna, pero pesaría menos en la Luna porque allí la gravedad es menor. Para calcular el peso utilizamos la fórmula en donde peso es igual a la masa por la gravedad. En la Tierra normalmente utilizamos un valor aproximado de 9.81 metros por segundo al cuadrado para representar la gravedad. Ahora pasaremos a la tensión. Esta fuerza aparece cuando un objeto está sujeto por una cuerda, un cable o una cadena. La tensión es la fuerza que transmite la cuerda para sostener o mover el objeto. Algo muy importante es que una cuerda solo puede ejercer una fuerza jalando. Esto quiere decir que una cuerda o una cadena, un cable o una polea nunca puede estar empujando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lámpara colgada del techo, sobre ella actúan dos fuerzas, que son el peso que la lleva hacia abajo y la tensión del cable, que es la que tira hacia arriba para lograr mantenerla suspendida. Si ambas fuerzas tienen el mismo valor, la lámpara permanece en equilibrio y no se mueve, que es allí donde entra una de las leyes de Newton que veremos próximamente. La tercera fuerza es la fuerza normal. Esta aparece siempre que un objeto está apoyado sobre una superficie. Se llama normal porque actúa de manera perpendicular a esa superficie, es decir, que forma un ángulo de 90 grados.
Un ejemplo muy común es el de la caja apoyada sobre una superficie. Si la caja se encuentra sobre una superficie plana, es fácil identificar que el peso apunta hacia abajo verticalmente y la fuerza normal hacia arriba. Sin embargo, cuando esa misma caja se coloca sobre un plano inclinado, el peso continúa apuntando hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, mientras que la fuerza normal cambia de dirección para mantenerse siempre perpendicular a la superficie inclinada. Este ejemplo permite entender que la dirección de la fuerza normal depende de la orientación de la superficie y no depende de la gravedad. En este momento estamos viendo un simulador en el que contamos con un sujeto de pruebas, un plano inclinado, eh, un plano horizontal. El plano inclinado cuenta con un ángulo de 30.5 grados y este es un simulador bastante interesante en el que podemos ver las fuerzas aplicadas sobre esta caja. En este momento la caja se encuentra sobre el plano horizontal y no está recibiendo ninguna tensión o fuerza aplicada, por lo que solo cuenta con la fuerza normal en el eje Y positivo y la fuerza del producto de la masa por la gravedad en el eje Y negativo, por lo que podremos decir que la fuerza normal será igual a la fuerza de la gravedad, es decir, el peso. La fuerza normal tiene la característica que siempre será perpendicular al objeto, es decir, formará un ángulo de 90 grados. En cambio, al peso, si el sujeto de pruebas empuja la caja hacia el plano inclinado, veremos cómo la fuerza de la gravedad o el peso apuntará siempre hacia el suelo o hacia el centro de la Tierra. En este momento que la fuerza de la gravedad se encuentra en el tercer cuadrante, podemos ubicar la caja en el plano cartesiano. El punto 0,0 será para la caja. Veremos cómo el peso, el vector del peso está apuntando en el tercer cuadrante. Eso significará que contará con un componente en X y un componente en Y. Ambos componentes serán en negativo. Y lo interesante es que la fuerza normal se sigue manteniendo sobre el eje Y positivo. Y esto es porque la teoría nos dice que la fuerza normal será perpendicular al objeto. No importa en qué punto de la inclinación se encuentre, en qué punto del plano inclinado se encuentre, la fuerza normal siempre será perpendicular al objeto. Además de las fuerzas que ya hemos mencionado, existe otra que está presente en casi todas las actividades que realizamos: la fuerza de fricción. Aunque muchas veces pasa desapercibida, es una fuerza fundamental ya que influye en la forma en que los objetos se mueven o permanecen en reposo. La fuerza de fricción es la resistencia que aparece cuando dos superficies están en contacto y una intenta desplazarse sobre la otra. Su función principal es oponerse al movimiento o el intento de movimiento entre esas superficies. Gracias a la fricción podemos caminar sin resbalarnos. Los vehículos pueden frenar y los objetos permanecen en su lugar sin deslizarse. Sin embargo, en algunas situaciones también pueden generar desgaste o disminuir la eficiencia de las máquinas debido al calor que produce. La fricción se clasifica en 4 tipos principales: la fricción estática, la cinética o dinámica, la fricción de rodamiento y la fricción de fluidos. Cada una actúa en situaciones diferentes, dependiendo del movimiento y de la superficie involucradas. En este video nos enfocaremos en las dos más importantes y en las que se estudian con mayor frecuencia en física básica: la fricción estática y la fricción cinética. La estática actúa cuando un objeto permanece en reposo, pero existe una fuerza que intenta moverlo. Esta fuerza evita que el objeto comience a deslizarse, hasta que la fuerza aplicada sea suficientemente grande para vencer esa resistencia. Por otro lado, la fricción cinética, también llamada fricción dinámica, aparece cuando el objeto ya está en movimiento y una superficie se desliza sobre otra. Su función sigue siendo
oponerse al movimiento, aunque normalmente su magnitud es menor que la fricción estática. La diferencia principal entre ambas es que la fricción estática impide que un objeto comience a moverse, mientras que la fricción cinética actúa cuando el movimiento ya existe, oponiéndose al deslizamiento entre la superficie. Hola, mi nombre es Ángel David Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la primera ley de Newton, una de las leyes fundamentales de la física y también conocida como la ley de la inercia. Esta ley fue propuesta por Isaac Newton y nos ayuda a entender cómo se comportan los objetos a nuestro alrededor. La primera ley dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En palabras simples, esto significa que los objetos tienden a mantener su estado, ya sea quietos o en movimiento, hasta que algo externo los haga cambiar. Aquí podemos observar una caja con una masa de 50 kilogramos. Al inicio, pues está en completamente reposo, es decir, que no se mueve porque no hay ninguna fuerza aplicada sobre ella. Y según la primera ley de Newton, mientras ninguna fuerza externa actúe, la caja seguirá en ese estado. Como lo puede mostrar la pantalla, hay una fuerza aplicada de 0 newtons. Ahora, si yo aplico una fuerza de 50 newtons sobre la caja, en este momento la caja comienza a moverse porque una fuerza externa está cambiando su estado inicial de reposo. Esto demuestra que para cambiar el estado de un objeto es necesaria una fuerza. Una vez que la caja empieza a moverse, su tendencia natural es seguir moviéndose. A esto se le llama inercia, y la inercia es la resistencia que tienen los cuerpos a cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento. La primera ley de Newton nos enseña que todos los objetos buscan mantener su estado natural. Si están quietos, permanecerán quietos, y si están en movimiento, seguirán moviéndose de manera constante. Solo una fuerza externa puede cambiar ese estado. Esta ley es muy importante porque nos permite comprender muchos fenómenos de la vida cotidiana, como cuando empujamos un objeto, cuando un vehículo acelera o frena, o incluso cuando nuestro cuerpo se mueve hacia adelante al detenerse un autobús. Así podemos ver que la física está presente en nuestra vida todos los días. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que determina qué tan rápido puede moverse o acelerar un objeto? Me presento, mi nombre es Franklin Zúñiga, estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación, y esto es la segunda ley de Newton. Para entender esta ley, primero debemos recordar que el movimiento de un objeto no cambia por sí solo. Normalmente necesita una fuerza que actúe sobre él. Ahora bien, la segunda ley de Newton nos explica la relación que existe entre tres elementos fundamentales: la fuerza, la masa y la aceleración. En términos generales, esta ley establece que mientras mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza necesaria para lograr acelerarlo. O bien, dicho de otra manera, no es lo mismo mover un objeto liviano que uno mucho más pesado, incluso si aplicamos la misma fuerza en ambos casos. Además, Newton nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Pero bien, ¿qué significa esto realmente? Si aumentamos la fuerza aplicada sobre un objeto, su aceleración también aumentará. Es decir, el objeto cambiará su velocidad más rápidamente. Por ejemplo, si empujamos un carrito con poca fuerza, este avanzará lentamente. Sin embargo, si aplicamos una fuerza mayor, el carrito acelerará mucho más rápido. Por otro lado, la masa también juega un papel muy importante. Si tomamos dos objetos diferentes y aplicamos exactamente la misma fuerza sobre ambos, el objeto con menor masa acelerará con mayor facilidad, mientras que el objeto más pesado presentará una aceleración menor. Esto sucede porque los objetos con mayor masa ofrecen una mayor resistencia al cambio de su estado de movimiento. Matemáticamente, esta relación se expresa con la fórmula F igual a masa por aceleración. Pero bien, dejémonos de teoría por un rato y vayamos a un ejercicio práctico para comprender mejor cómo se aplica esta ley. Bien, el enunciado nos dice: una caja cuya masa es de 25 kilogramos se halla sobre una superficie horizontal sin fricción y es sometida a la acción de las fuerzas que se indican en la figura. La fuerza F1 tiene una magnitud de 15 newtons y la fuerza F2 tiene una magnitud de 10 newtons. ¿Qué aceleración experimenta la caja? Pero bien, lo que se nos pide es determinar la aceleración que experimenta la caja, ¿no? Para comenzar, lo primero que debemos hacer es analizar todas las fuerzas que actúan sobre la caja mediante un diagrama de cuerpo libre. Primero, tenemos la fuerza 1, a la cual representamos con un vector que sale del origen y forma un ángulo de 30 grados respecto al eje positivo de las X.
También tenemos la fuerza 2, que representamos como un vector también saliendo del origen, dirigido hacia la parte negativa del eje X. Otra fuerza que actúa sobre la caja es su peso, el cual representaremos con la letra W y es un vector dirigido verticalmente hacia abajo. Y por último tenemos la fuerza normal, o es decir, la fuerza que ejerce el piso sobre la caja. La representamos con la letra N y con un vector perpendicular a la superficie dirigido hacia arriba. Bien, y una vez dibujado el diagrama de cuerpo libre, procederemos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares y comenzaremos con el vector F1. Para esto formaremos un triángulo rectángulo usando las componentes del vector como catetos. Si observamos, la componente X del vector corresponde al cateto adyacente y al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, su componente en X sería igual a la magnitud del vector multiplicada por el coseno de 30 grados. Entonces, F1 en X es igual a 15 por el coseno de 30 grados. Al realizar esta operación obtenemos 13 newtons aproximadamente. Ahora calculamos la componente en Y. Como esta corresponde al cateto opuesto del ángulo de 30 grados, utilizamos el seno. Entonces, F1 en Y es igual a 15 por el coseno de 30 grados. Al resolver, obtenemos aproximadamente 7.5 newtons. Continuamos con la fuerza F2. Observamos que este vector se encuentra completamente sobre el eje negativo de las X, por lo que solo tiene componente en ese eje, es decir, su componente en X es igual a menos 10 newtons y su componente en Y es igual a 0. Seguimos con el peso. Como este vector se encuentra completamente sobre el eje vertical, solo tiene componente en Y, por lo tanto su componente en X es 0 y su componente en Y es igual a menos la magnitud del peso. Y por último tenemos la fuerza normal, o es decir, la fuerza que ejerce el piso sobre la caja. La representamos con la letra N y con un vector perpendicular a la superficie dirigido hacia arriba. Por lo tanto, su componente en X es 0 y su componente en Y es igual a su magnitud. Bien, una vez obtenidas las componentes de todos los vectores, aplicamos la segunda ley de Newton. Esta nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Expresado por componentes, la suma de la fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X, y la suma de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora vamos a asumir que la caja solo se mueve horizontalmente, ya que no se nos indica lo contrario. Por lo tanto, la aceleración en Y sería igual a 0. Eso significa que solo necesitamos determinar la componente en X de la aceleración. Entonces sustituimos las componentes en la ecuación del eje X. Tenemos la componente de X de F1 más la componente de X de F2 más la componente de X del peso más la componente de X de la normal. Pero las componentes de X del peso y de la normal son 0, así que no es necesario considerarlas. Entonces nos queda F1 en X más F2 en X es igual a masa por aceleración en X. Despejamos la aceleración en X y obtenemos que la aceleración en X es igual a la componente de X de F1 más la componente en X de F2 dividido entre la masa. Ahora sustituimos los valores. Tenemos 13 newtons más menos 10 newtons dividido entre 25 kilogramos. Al realizar la operación obtenemos 0.12 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, concluimos que la componente en X de la aceleración es 0.12 metros por segundo al cuadrado. Como esta cantidad es positiva, significa que la caja se mueve a la derecha. Finalmente, la componente en Y de la aceleración es igual a 0, ya que la caja no presenta movimiento vertical. En este video hemos podido comprender y explicar qué es lo que ocurre exactamente con aquellos objetos a los que se les aplica una fuerza. Sin embargo, nos falta responder a una última pregunta. ¿Qué ocurre exactamente con los objetos que aplican esa fuerza? Pues bien, esta respuesta la encontramos en la tercera ley de Newton, la cual no habíamos explicado antes, pero es la más intuitiva de comprender. La tercera ley de Newton establece que toda fuerza ejercida sobre un objeto produce otra fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el cuerpo que la originó. En otras palabras, siempre existe una acción y a esa acción siempre va a existir una reacción. Un ejemplo muy bueno para poder explicar esta ley es cuando tú caminas. Cuando tú caminas, estás empujando al suelo hacia atrás con tus piernas. Y en consecuencia, el suelo lo que hace es impulsarte hacia adelante con exactamente la misma fuerza que tú le haces al suelo.
Otro ejemplo pasa cuando tú haces un salto. Mientras más fuerza hagas con las piernas en contra del suelo, más alto vas a saltar. Cuando iniciamos este video, imaginamos diversas situaciones que nos rodeaban día con día, como un autobús que frenaba de repente o un balón que se movía tras una patada. Gracias a todo lo que hemos aprendido y a las enseñanzas que nos han dejado las leyes de Newton, podemos ahora dar explicación a todas estas cosas y sucesos que ocurren. La física siempre hay que recordar que jamás va a buscar complicar al mundo con fórmulas, sino nos va a ayudar a comprender por qué las cosas se mueven y cómo nosotros podemos usar esta información para cambiar el mundo que nos rodea.